buenos días. Como cada loco por su tema, el doctor González con el ECMO. Yo quiero recordarles que mañana a mediodía a las 11 tenemos reunión con los encargados del programa de salud respiratoria de la Seremi e idealmente de los servicios de salud del país, en que vamos a revisar algunos aspectos del manejo y la relación entre el Banco Central, la Seremi y los servicios de salud. Paso un aviso. Bien, hoy día voy a tratar de analizar un tema que uno siempre tiene en salud pública, y es preguntarse si las intervenciones son lo suficientes. Es decir, si la buena intención de la persona, el técnico que tomó la decisión, realmente se tradujo o no en algún impacto. Y vamos a revisar lo que pasa con el gran avance que hemos tenido en el país con la introducción de inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de dosis medida nacieron en los sistemas públicos después de esta análisis en el cual comparábamos los datos de mortalidad en la década pasada, comparando diferentes países. Y aquí tenemos desde Francia en la parte inferior hasta Chile en la superior, en la que se observa claramente un exceso de mortalidad respiratoria en Chile comparado con los otros países. Y por lo tanto, este hecho obligaba a analizar si había algún factor en nuestro manejo sanitario que pudiera explicar esto y que pudiéramos modificar. Y aquí entró entonces la utilización de inhaladores de dosis medida. Uno de los elementos que había que tomar en cuenta era cómo iba cambiando nuestra población y cómo, de ser un país preocupado del problema materno-infantil e infeccioso, comenzamos a tener que preocuparnos de las enfermedades crónicas, cosa que la Organización Mundial de la Salud considera como la epidemia del futuro inmediato. Acá tenemos una curva que muestra la tendencia poblacional entre menores de 15 años en la línea superior y mayores de 65 años en la línea inferior, que muestra cómo nuestra población se va envejeciendo y por lo tanto necesariamente vamos a tener un aumento de enfermedades respiratorias crónicas junto con las otras crónicas: diabetes, hipertensión, cardiopatía. Y así, considerando nuestro exceso de mortalidad y nuestros cambios epidemiológicos, nace el programa de enfermedades de respiratorio el año 2001 del adulto y incorpora la terapia inhalatoria en sus normas desde el comienzo. Les recuerdo que las enfermedades que fueron consideradas prioritarias en este programa fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dado que estaba probablemente siendo la cuarta causa de mortalidad; el asma bronquial, que se conoce que ocupa una enorme cantidad de recursos sanitarios; y la neumonía comunitaria, que desgraciadamente nos continúa acompañando. ¿Ya? Tanto asma como EPO son enfermedades que se caracterizan por presentar crisis obstructivas, es decir, exacerbaciones. Y estas se manejan, según las normas internacionales, con terapia inhalatoria. Y aquí lo importante es considerar esto en esta etapa. ¿Qué ventajas proporciona la terapia inhalatoria autoadministrada? Y aquí tenemos que considerar dos variantes de la terapia inhalatoria autoadministrada: los inhaladores de dosis medida, y que es la dosis habitual, estos canisters que conocemos, que un gas empuja una droga hacia la vía inhalatoria del sujeto; y los inhaladores de polvo seco, que van adquiriendo cada vez más relevancia y que están constituidos por sistemas relativamente complejos que permiten que el paciente inhale desde el receptáculo las partículas que deben llegar a la vía aérea. Ambos han demostrado una importante eficacia terapéutica. ¿Y en qué se basa? Que el efecto es muy rápido, esto es una acción local, por lo tanto se obtiene el efecto broncodilatador muy rápidamente. Segundo, dado que no requiere distribuirse en un área de distribución grande como es el organismo entero, sino solo en la vía aérea, requiere muy bajas dosis. Y esto, por lo tanto,
va acompañado de menor toxicidad. Y el tercer elemento, que a lo mejor a ustedes les llamó la atención en la comunicación, en el comentario del doctor Vergara, era la cantidad de dosis que se pueden utilizar. Los inhaladores tienen la ventaja que su dosis está limitada por el efecto y no por la toxicidad. Raramente se logra toxicidad por una dosis elevada de los inhaladores, dado su baja cantidad. Es decir, a diferencia de lo que pasa con la terapia enteral o parenteral, en la cual la limitación está dada por la toxicidad, es decir, no usamos dosis mayores por el efecto tóxico. En el caso de los inhaladores, la dosis máxima está limitada por el cese del efecto y por lo tanto podemos usar libremente dosis muchísimo mayores que las que estamos acostumbrados. La menor toxicidad se acompaña de bajo efecto sistémico en general, sobre todo cuando los inhaladores se usan adecuadamente. Han ido desarrollando fármacos cada vez de mayor selectividad y por lo tanto tienen menos efecto en nuestros órganos y se han desarrollado moléculas de acción local, y esto fundamentalmente referido a los corticoides, que son de acción local con metabolismo muy rápido e incluso desaparición de su efecto a la primera paso hepático, y por lo tanto podemos utilizarlo con enormes ventajas. ¿Y qué desventajas tiene la terapia inhalatoria autoadministrada? Primero, tiene una alta dependencia tecnológica. Tanto es así que los inhaladores para algunos deberían ser considerados como fármacos complejos, es decir, pudieran compararse, guardando las proporciones, con el uso de anticuerpos monoclonales o la terapia biológica, dado la complejidad del sistema de administración. Los diseños de los equipos son complejos. Existe una gran variabilidad en los distintos equipos. No es igual aparentemente la eficacia de un inhalador que otro, a pesar de que tienen el aspecto externo similar. La calidad de las válvulas, el tipo de las válvulas, influencia enormemente su eficacia y por lo tanto los diseños influyen y son una variable a considerar en el momento de hacer la decisión. Segundo, una segunda desventaja es que la administración es relativamente compleja. Requiere entrenamiento, no solo del enfermo, sino que también del equipo de salud, ¿ya? Y suele confundir el uso de un fármaco con el uso de un inhalador. Los enfermos a veces nos preguntan qué medicamento está. No, yo uso inhaladores, como que le contestaran qué medicamento tomo pastilla. El fármaco en realidad es lo que está en el interior del equipo y ese que determina la eficacia y por lo tanto suele haber una confusión incluso con los enfermos, de ahí que están insistiendo en la diferencia en color de los fármacos, que muchas veces los pacientes utilizan corticoides inhalados en vez de broncodilatadores al pensar que son inhaladores. Y el tercero es que existe un relativo alto costo directo. Este alto costo directo en realidad pareciera ser unitario, pero cuando uno saca la cuenta del costo de mantener a un enfermo, por ejemplo, con salbutamol en dosis diaria, el costo es menor que utilizar aspirina preventiva para el infarto del miocardio. Es decir, el costo directo diario es extraordinariamente bajo, a pesar que el costo de la adquisición parece alto. Yo quiero recordar que el costo que el Ministerio adquiere estos fármacos son a veces 10 veces menores que lo que se compra en el mercado habitual. Otra dificultad de esto es cómo medir su eficacia. A diferencia de los fármacos que se usan por vía enteral para alterar, que la farmacopea define de manera relativamente simple cómo medir la velocidad de disolución, si existe o no disolución en agua, su farmacodinámica. En el caso de los inhaladores es necesario medir el efecto biológico y solamente se utilizan algunos elementos laterales como son el tamaño de las partículas y su distribución. ¿Qué ha pasado con la terapia inhalatoria incorporada al programa de asma? Se incorporó salbutamol desde el comienzo, últimamente se agregó salmeterol, un beta-estimulante de acción larga, y se agregaron corticoides inhalados, inicialmente de clobetasona, últimamente se agregó budesonida, fundamentalmente para los pacientes con EPO.
Se agregó también la asociación de un beta estimulante de acción larga y un corticoide, que es la indicación hoy día, como muestran las normas que están presentes ya desde hace algunas semanas en la guía del Ministerio en los enfermos moderados y severos. ¿Qué es lo que se pretende con esta terapia en el asma? Lograr el control total, disminuir la utilización de recursos sanitarios, es decir, disminuir las hospitalizaciones y evitar las muertes por asma. ¿Qué problemas logísticos tiene la utilización de inhaladores? La primera es la de estimar la incorporación de pacientes al programa. Ha sido bastante difícil lograr transformar la prevalencia de la enfermedad de asma en población bajo control. Y lentamente hemos incorporado a estos enfermos, a pesar de que ellos concurren con mucha frecuencia a los servicios de urgencia. Segundo, estimar la aplicación de las normas. Estos fármacos tan eficaces muchas veces se utilizan de forma inadecuada y estamos en la etapa entonces de evaluar la aplicación de las normas. ¿Cómo establecer a nivel local la administración del recurso? Y aquí viene el tema de cómo ahorro para evitar la pérdida y cómo aseguro de lo que los enfermos tienen acceso oportuno al fármaco. Y finalmente, un problema logístico mayor es la educación de los pacientes en uso inhaladores, porque no destinamos tiempo para esto, que es imprescindible y lo que suele ir asociado con discusión de la adherencia al tratamiento. Fíjense, si analizamos la proporción de egresos por asma en los últimos años, podemos observar desgraciadamente que en los adultos vamos en disminución en la utilización de camas hospitalarias, sin embargo los niños menores de 15 años van en aumento. Y este es un desafío que tenemos que responder, que hace que la disposición de fármacos similares para todas las edades no ha logrado impacto en los menores de 15 años. Las hospitalizaciones por asma en el decenio, ustedes pueden observar como en el grupo de 0 a 14 años, este grupo va en aumento. Y por lo tanto, el doctor Vergara va a tener que reanalizar si esta aproximación que tenemos frente a la crisis va acompañada de un tratamiento prolongado suficiente que evite la hospitalización de los enfermos. Felizmente, en el grupo mayor estamos observando una disminución de ello y aparentemente acompañado de un acceso más oportuno a la terapia. Si comparamos las hospitalizaciones por asma entre el 2001 y el 2010 en Chile, fíjense, acá tenemos los egresos, estos son adultos, 2.800 adultos en 2001, 2.600 en 2010, eso significa una disminución del 6%, pero los días de hospitalizaciones disminuyeron en alrededor de 2.000 días, fíjense que significa 2.000 días disponibles para otra patología. La tasa de hospitalización disminuyó de 0,25 a 0,20. Los promedios de día hospitalario también han disminuido, de 6,35 a 5,99, y esta tasa es de 1,57 a 1,19. O sea, en los mayores de 15 años estamos observando un impacto de la incorporación de la terapia inhalatoria en el asma. ¿Qué pasa con la mortalidad? La mortalidad también en los mayores ha ido en disminución, ¿ya? A pesar de que en estos últimos años nos hemos quedado un poco detenidos, hemos tenido un cambio muy importante, coincidente, por lo tanto, con la disponibilidad de terapia esteroidal. Ven ustedes lo que pasa en Estados Unidos. Esta es la evolución de variables sanitarias en Estados Unidos en los últimos años. Ustedes pueden ver que hay una discreta tendencia a la disminución, ¿ya? Y esto tiene que ver entonces probablemente con el acceso no mayoritario de terapia. Sin embargo, podemos, digamos, con agrado poder observar que en nuestro país la tendencia de disminución es mejor que la que obtiene en Estados Unidos en el mismo periodo. ¿Qué pasa en EPOC? En EPOC, desgraciadamente, no tenemos la misma herramienta. Pretendemos mejorar la calidad de vida por medio de reducción de los síntomas. Lograr que los enfermos mantengan su actividad diaria, que eviten las exacerbaciones y sobre todo que eviten su hospitalización. En lo posible, postergar en condiciones aceptables la muerte de los enfermos. ¿Qué terapia inhalatoria se ha incorporado en EPO? Salbutamol, bromuro de hipatropio, budesonida para el grupo de enfermos, fundamentalmente los que tienen más exacerbaciones, y salpeterol en los grupos más severos. Sin embargo, aún no logramos incorporar un fármaco que ya está considerado en las normas, que es
los anticolinérgicos de acción larga, que esperamos en la próxima etapa lograr su incorporación. En estos enfermos se ha podido demostrar que no es igual utilizar un broncodilatador de acción corta, como es este ejemplo, que ustedes ven la función pulmonar que va cambiando en el curso del día. Acá tenemos la función pulmonar en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, a usar fármacos broncodilatadores de acción más larga, como es el caso de un fármaco que dura 24 horas y que permite que al día siguiente el enfermo amanezca mejor que si lo hace cuando solamente utiliza fármacos de acción corta. De ahí entonces que hoy día estamos tratando de incorporar fundamentalmente broncodilatadores de acción prolongada. ¿Cómo han sido en general los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias? Podemos con agrado decir que en los adultos estamos observando, sumando todas las causas, asma, EPOC y neumonía, una disminución progresiva en el decenio. Sin embargo, vean cómo lo perciben los usuarios. Este es un análisis de lo que se ha visto entre el 2008 y el 2012 de quejas, notificaciones de reacciones adversas recibidas en el ISP por el uso de terapia inhalatoria. Y ustedes ven que hemos tenido un aumento de las reacciones adversas señaladas. Y esto exige una observación porque pudiera asociarse al tipo de fármaco, a cómo enseñamos a los enfermos o incluso a su indicación inadecuada. En conclusión, la incorporación de la terapia inhalatoria en los programas de enfermedades respiratorias se asocia con un evidente impacto sanitario. No ha sido posible evaluar el impacto individual de cada fármaco separado en las crecientes coberturas poblacionales. Los usuarios institucionales e individuales han manifestado malestar sobre el cambio de proveedores o incluso indicaciones, y se hace indispensable, por lo tanto, evaluar características de los fármacos y los aerosoles que ellos producen para acercarse a la evaluación de la calidad de estos llamados fármacos complejos de tan frecuente uso poblacional y que exige al equipo de salud un manejo cada día mejor. Muchas gracias.